E nele Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Miriam. Como le va bem? Bien, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? Y 10 años, obispo, tuve 10 años de Como sufrimiento. começou? Y bueno, yo empecé de muy jovencita. De mis 15 años yo sufría con problemas renales, ¿no? Eso pasó mucho tiempo, donde yo tenía dolores de cabeza, vómitos. Mi mamá me llevaba a los médicos y nunca encontraba la solución para mi problema. Es decir, vivía internada, no podía limpiar, no podía cocinar, no podía hacer nada. Vivía atada en esa enfermedad. Me casé y a los 21 años y con ese mismo problema, ¿no es cierto?, de mis riñones. Nunca encontraban lo que era. Entonces cada vez era peor la situación que estaba yo pasando con la enfermedad esta. No solo eso, obispo, sino que a través de eso después empecé a tener no solo problemas con la salud, sino también en el matrimonio, porque tenía a mi esposo que era alcohólico. Entonces se me había juntado el problema que era con mi esposo, que era alcohólico, y más mi enfermedad. Y bueno, mi matrimonio fue empezando a hacer frustraciones. Empecé a estar mal porque él me golpeaba. Yo sufría mucho porque él me golpeaba por cualquier motivo, si yo no hacía las cosas bien, si yo no lavaba, si yo no tenía la casa ordenada. Él se mostró de una manera cuando yo me casé obispo, porque él no se mostró que era una persona alcohólica, pero después con el tiempo él se mostró que era una persona violenta, no solo verbalmente que me trataba a mí, sino físicamente. Él no medía los golpes que me daba. Entonces él me agarraba de los pelos, me pateaba, él me tiraba a la calle, tiraba mi ropa a la calle. Yo tenía a mi nena que era muy chiquitita y a él no le importaba si él me tenía que echar, me cortaba las piernas. Y él era un funcionario, ¿no?, donde él portaba armas. Entonces él cuando tomaba, él se descontrolaba. Y él no se fijaba, él me agarraba, me apuntaba en la cabeza. Él disparaba y agatillaba y la bala no salía. Es un tormento, fue un infierno en mi vida porque el maltrato que yo recibía era terrible. Yo no era dueña de mi vida, no era dueña de nada, obispo, porque todo lo que yo hacía lo hacía mal. Entonces mi vida se fue empeorando. Yo trataba de buscar soluciones para que la vida de él cambiara, ¿no es cierto? Porque yo veía que cada vez estaba peor. Él ya no era la persona que yo había conocido, era una persona totalmente diferente. Yo siempre recuerdo que era un monstruo tener al lado mío. Yo no podía disfrutar con él algo bueno. No podía compartir una mesa, yo no podía sentarme a contar algo si yo me sentía mal, que yo me sentía enferma con el problema de mis riñones y yo no podía decir, mira, me siento mal porque era todo discusiones, a él no le agradaba nada lo que me pasaba a mí. Y bueno, la situación se fue agravando cada vez más y yo busqué lamentablemente en otros lados para salir de esa situación. Empecé a ir a los curanderos, empecé a la casa de los espíritus y me acuerdo que me daban cosas para hacer y yo casi más lo mato porque me daban pastillas para que me decía, tomase esto, que con esto él va a salir de la bebida. Obispo, yo no tenía para comer, pero no sé, yo hacía todo para que tenga plata y pagar allá. Y yo buscaba lo que ellos me pedían y yo iba, lo hacía y casi más lo maté porque se había puesto rojo, se había hinchado todo y yo una desesperación porque ellos me dijeron que a través de eso él iba a dejar de tomar. Y yo confiaba en eso, yo ponía mi fuerza y decía, bueno, él va a salir de esto. Y yo digo, bueno, lo mato y acá, ¿qué hago? ¿Yo a quién recurro a decirle, no, me dieron las pastillas para que él salga? ¿Y con quién hablaba yo? Entonces no había resultado, seguía buscando, trataba de buscar para que yo también salga de la situación de que estaba enferma. Y no había resultado, obispo. Me involucré con los espíritus y ahí mi vida totalmente fue un desastre, porque la situación me agravó peor. Se involucrou a que ponto? Hasta ser bautizaron ¿no?, como hija de religión. Aham. Es decir, me bañaron con sangre, es decir,
me hacían hacer ataúdes para que yo, porque me decían que mi familia era la que me estaba dañando, que era mi propia familia, me decían de que me estaban haciendo daño para que yo dejara a mi esposo. Entonces yo hacía lo que ellos me pedían. Ellos me decían, haz esto, y yo iba, lo hacía. Me recorría campos, hacía un montón de cosas, obispo, para que la vida en mi vida cambiara. Y no había forma, no había resultados. Yo intenté matarlo a mi esposo, porque yo me sentía una mujer desvalorada. Entonces yo me sentía hasta abusada, obispo, porque yo no quería estar con este hombre. Yo lo odiaba, yo sentía asco, porque él no veía lo que yo era. Yo buscaba soluciones y no las encontré. Entonces una noche agarré las almohadas y dije, yo termino termino mi vida, termino la vida de él. Agarré una almohada, lo traté de asfixiar y lo tenía ahí con esa bronca. Decía, se tiene que morir porque yo no aguanto más. Y así, y cada vez que lo tenía apretado, sacaba la almohada y era como que decía, no, ¿qué estoy haciendo? Y después iba, decía, no, me mato yo. Me cortaba, agarraba el cuchillo y quería cortarme las venas, pero nunca llegaba a hacerlo porque pensaba en mis hijos, ¿no? Y no hablaba con nadie porque yo para los demás aparentaba que estaba todo bien, pero en mi casa era un infierno donde yo sola vivía esas cosas. Mis hijos veían, eran chiquitos y mi esposo, él no veía lo que estaba haciendo, que estaba destruyendo el matrimonio, ¿no? La felicidad que yo con tanto sacrificio buscaba para ser feliz y no lo conseguía, obispo. Él se involucró más. Cuando yo me involucré con los espíritus, él más se puso violento, más era lo que él me atacaba. Entonces yo casi más perdí un bebé de 6 meses por las palizas que él me daba con patadas. Me agarraba de los pelos, me arrastraba por la calle. Usted estando embarazada? Estando embarazada, obispo. Él no se daba cuenta. Él era como que si yo era una bolsa de papa y él me trompeaba y me dejaba toda morada. Yo me sacaba los pedazos de pelo, pelotas así de pelo, de cabello que él me arrancaba porque me arrastraba por las calles. Y después él se iba a dormir y él al otro día no se acordaba nada. Él no se acordaba nada de lo que hacía. Él me pedía perdón, yo me fui de mi casa y él iba a buscarme y me decía, yo voy a cambiar, pero no había ese cambio que él me prometía. La vida económica. En mi vida económica, atrás de ese el vicio, imagínese que lo único que pensaba él era en tomar. Entonces él no miraba que había que pagar luz, que había que comprar remedios, que había que comer. Entonces la vida de nosotros económicos se fue cada vez hundiendo más, porque ya no teníamos, yo no tenía jabón para lavar la ropa, yo no tenía jabón para bañarme, yo no tenía ropa, obispo. Mis hijos no tenían, todo roto, andábamos sucios. Yo vendía todo en mi casa para poder darle de comer a mis hijos, donde no. Es decir, me quedé en mi casa sin nada. Es decir, vendía ollas, vendía todo para cocinarle a mis hijos y tener algo. Y aún así, obispo, tuve que salir a la calle con mis 5 hijos a cartonear y juntar de la calle y juntar ropa y juntar comida, abrir las bolsas de la basura. Y mis hijos me decían, mamá, ¿cuándo va a ser el día que tengamos algo para comer? Y yo no tenía nada, obispo, para darle. Usted estuvo quanto tempo involucrada com os espíritos? Y estuve como 1 año, más 2 años estuve. Haciendo trabajos? Haciendo trabajos, más, obispo. Yo me iba a las 7 de la tarde y yo volvía al otro día a las 6 de la mañana, 5 de la mañana volvía, porque yo me iba allá, hacíamos trabajo, me bañaban con sangre, me echaban perfume, caminaba por caminos de velas, porque me decían que mi vida iba a cambiar. Es decir, hice de todo, obispo, para que mi vida cambiara. Me iba a los campos, allá hacíamos trabajos y en esa madrugada yo caminaba, eran las 3, Trabajos 4. com quê? Trabajos hacía con velas,
con manzanas, con frutas, con papas, ataúdes, de todo lo que ellos me pedían yo iba y hacía. Animales, sacrificamos animales. Entonces, mi vida ahí fue empeorando, peor, obispo, porque yo ya no me importaba, es decir, yo había dejado, es como que yo quise olvidar lo que yo estaba sufriendo, entonces me involucré más con los espíritus. Entonces yo decidí, hasta he dormido, obispo, en la casa de los espíritus, porque mi esposo me dijo, o me elegís a mí o elegís estar acá con los espíritus. Y yo dije, yo me quedo acá. Y yo abandoné a mi esposo, abandoné a mis hijos, obispo, por estar ahí involucrada en algo que no me sirvió para nada, obispo. Al contrario, fue el infierno más grande que yo he vivido, obispo. Bueno, em sua vida, se há uma coisa que não faltava, era a fé. Usted tinha fé, pero usted tinha fé como muitas pessoas, em caminhos equivocados. Quando hablamos de caminhos equivocados, não estamos falando que la universal es el caminho. Não. Pero em la universal hemos presentado el caminho. El Senhor Jesus dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad e yo soy la vida. Nadie viene ao Padre sino por mim. De repente, o que sucedeu com a senhora Miriam é o que ha sucedido com você. Ella tinha fé, pero em caminhos equivocados. Como que a situação cambiou? Como que você parou de sofrer? Porque ya la situación se agravó, pastor, porque ya mi esposo, si tomaba, ahora cuando yo empecé a estar ahí en los espíritus, él empezó a tomar peor, él mezcló todo, mezclaba todo tipo de bebida. No es que hoy decía, hoy tomo cerveza y era cerveza, mezclaba todo. Entonces la violencia se agravó más. Ahí yo entré en depresión, triste, había adelgazado mucho, mis hijos enfermos, y yo tenía mi hija de 7 años, entonces cuando él me golpea, que ahí mi hija agarró un cuchillo y le cortó el cuello, pastor. Ahí arrastrándome la policía me tuvo que sacar de mi casa porque ya no, ni los vecinos podían ayudarme. Entonces yo ahí donde fue y me tuve que ir de mi casa, pastor, porque si no yo o lo mataba yo o me terminaba matando, así uno de los dos nos terminábamos matando. Ahí fue la situación más grave, ¿no? que yo viví, ¿no es cierto?, después de todo lo que he pasado con mis hijos, ¿no es cierto? No tener nada, ¿no? Vivir tan sola, tan vacía. E como que você parou de sofrer? Por mi esposo, por él mismo, porque él escuchó la radio. Un día él había perdido su trabajo por el tema del alcohol y bueno, ahí él estuvo escuchando un testimonio. Justamente él mismo prendió la radio y enganchó y ahí escuchó y él me dijo, mira, vamos a ver, vamos a probar acá a ver si podemos salir de esta situación. Obvio que yo no quise, porque yo decía, si él tantas veces me mintió, una me va a seguir mintiendo. Entonces él él se acercó a la iglesia, empezó a luchar y yo le decía, ¿qué me vas a llevar? Con todo respeto, ¿no? ¿Qué me vas a llevar esos brasileros ahí? Le decía yo, a esos, vos salís de un lado y me querés meter en otro, a esos que lo único que hacen es quitarme la plata, porque era lo que yo escuchaba, solamente por lo que yo escuchaba lo que me hablaban, pero no conocía, entonces yo me llevaba de lo que me decían. Y yo le decía, ¿qué vamos a ir ahí? Le digo, no, vos estás loco, si querés andá vos solo. Y él me decía, no, vamos. Yo no quería saber nada, me costó muchísimo. Él llegó, y cuando él empezó, pastor, yo veía en algo diferente, yo lo veía más tranquilo, no sé, había algo diferente. Y él me decía, vamos, Miriam, me dice que vas a ver que lo que allá nos hablan es la verdad, Miriam, es lo que nosotros necesitamos. Y bueno, dije de cansancio, dije, bueno, está bien, vamos, te acompaño. Yo te acompaño. Obispo, yo cuando llegué... Perdão. Sí. E quando chegou llena de plata. No, yo cartoneaba, no tenía una moneda, obispo. Pero usted dijo que não vino,
porque a gente hablava que os pastores queriam su plata. Sí, obispo. E você não chegou llena de plata? No, sin una moneda, obispo, sin una moneda llegué. Nem sequer uma moneda. Ni siquiera una moneda. Pero vino. Pero llegué a la E iglesia. que passou? Y bueno, ese día sentí una paz tan grande, obispo. Sentí una gran tranquilidad. Era como que una mochila de mi espalda se había salido. Y tan orgullosa, a pesar que sufría, obispo, era orgullosa. Porque él me decía, ¿cómo te sentís? Yo decía, ni me hables, le decía, no me digas, no te quiero decir. No le quería decir, obispo, que ahí sentí una paz enorme. Era como todo ese sufrimiento se me había ido, no sé, por años, lo que todos esos años sufría, como que se me fue en ese momento. Ahí empecé a luchar, obispo. Ahí empecé a perseverar. Ahí él veía que yo, vamos, le decía, yo no paraba, obispo, yo no paré, yo iba a buscar todo y escuchaba lo que los pastores hablaban, lo que me enseñaban. Así como a mí me enseñaron en los espíritus a hacer cosas, yo aprendí a escuchar la voz de los pastores, la voz de Dios, ¿no? Y poner en práctica. Ahí empecé a usar mi fe, creí, perseveré, luché. No me fue fácil, obispo. Hizo las cadenas. Hice todas las cadenas. Como que se encuentra hoy su vida? Hoy, gracias a Dios, estoy bien. Mi matrimonio, mi esposo dejó los vicios. Yo fui sanada, obispo. Gracias a Dios fui sanada. No sufro más de mis riñones. Hoy somos un matrimonio unido, compañeros, amigos, mis hijos sanados, mi vida económica restaurada. Yo tenía un carro, obispo. Tenía un carro donde yo cargaba toda la basura y para ella mi casa era una casilla. Y yo llenaba toda mi casilla de cartones, de botellas, todo era una mugre, obispo, era todo tan sucia mi casa. Y gracias a Dios hoy logré tener un auto, mi casilla, hoy tengo una casa, es decir, cambió totalmente todo, obispo. Y yo no pagué nada, y todo lo que yo decía, a pesar que me dijeron esto y nada que ver, lo que no, yo fui a buscar a este Dios vivo, a este Dios que me enseñó a usar la fe, ¿no? Y que lo que Él dice en su palabra es así, que Él abre puertas y que Él derrama bendiciones, y así fue en mi vida, obispo. Todo cambió. Todo cambió, obispo. Parou de sofrer. Paré de sufrir, gracias a Dios. Será que Deus la bendiga muito mais.